De Dios y de la Patria damos inicio a la sesión. Por favor, adelante, sí, asiento. Y de ahí para allá. Hola, ¿cómo está? Sí, ¿Y usted? sí, llegó. ¿Cómo estás? Ya se tiene que ir a las... Pero eso Bueno, muy buenas tardes. Hoy día, al igual que la semana pasada, estamos haciendo en un horario extraordinario la sesión de la Comisión del Trabajo, porque el día de mañana, en el horario regular, hay una sesión especial de la sala. Es la misma sesión de la sesión de la semana pasada que se postergó, pero quiero dar esta explicación, como además esto queda registrado, y agradecerles en esto tanto al subsecretario, a los equipos y sobre todo a nuestros invitados hoy día, FETRACAL, a la Federación de Trabajadores de Call Center, que hayan podido ajustar su horario. Nosotros partimos retomando una moción, en esto habíamos conversado varias veces con los dirigentes, la importancia que tenía para ustedes el poder retomar este proyecto, que lo que busca establecer, ¿no es cierto?, regulaciones en el caso de los trabajadores y trabajadoras de los call centers. Es una moción antigua, encabezada en su momento por la senadora Soledad Alvear, que tuvo tramitación pero había quedado estancada. Están presentadas las indicaciones, nosotros tenemos que entrar al trámite en particular, pero como ha pasado tiempo, lo que queríamos era escuchar a los actores, escuchamos al gobierno al Ejecutivo, ¿no es cierto?, a través del subsecretario en la sesión anterior, y queríamos escucharlas a ustedes. Varias de estas indicaciones fueron trabajadas a raíz de lo que ustedes habían planteado, entiendo que no son extrañas para ustedes, entonces lo que queríamos era tener la oportunidad de que se pudieran referir al proyecto, a las indicaciones, si hay algo nuevo sobre eso que nos permita a nosotros abordar la discusión. La mayor parte de los senadores aquí somos de continuidad, salvo el senador Durana, que está recién ahora, ¿no es cierto?, que no conoce el trámite previo del proyecto, que también yo creo que eso es importante para actores nuevos en esta comisión, el poder conocerlo. Así que le doy la palabra a la presidenta, señora Tamara Muñoz. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a todos los presentes. Primero que todo, saludarles a cada uno de ustedes. Saludar también que se nos dé esta instancia para poder de alguna forma referirnos a lo que son estas indicaciones y también un poco para poder comentar cuál ha sido de alguna forma como la línea de tiempo y cómo hemos llegado al día de hoy. Ya nosotros somos una federación que nace el año 2008 a propósito de la precarización que había en el sector de call center y a propósito de todas las falencias que había y irregularidades que hay dentro del mismo sector y que se mantienen hasta el día de hoy. Viendo y haciendo un diagnóstico en relación a las vivencias, a las experiencias y a las faltas que habían dentro del sector, es que nos organizamos, hicimos esta federación para efectos de poder normalizar, de poder subir lo que eran las normas y los estándares laborales dentro del sector y también para ver posibles proyectos de ley en relación al mismo rubro. Es que el año 2013 se nos invita por parte de la senadora Soledad Alvear a este proyecto de ley en el cual nosotros participamos patrocinándolo en un inicio y en el cual después de largo tiempo vimos que faltaban cosas y le faltaba el sustento más de experiencia y de aspiraciones que tenían los trabajadores. Es por eso que quisimos de alguna forma agregarle lo que son las indicaciones en el periodo del año 2015 al año 2016 y son las que ahora quedaron entabladas y están plasmadas dentro del documento que está ingresado dentro de lo que es el proyecto
actual que está dentro de lo que es la página del Senado. Quiero comentarles un poco de la situación en general que vive el sector de call center y por qué el fundamento en sí a la regularización y a normalizar y a por qué necesita una ley o un estatuto especial este sector. Dentro de las especificaciones propias que tiene este sector, que es un sector bastante feminizado, alrededor de un 70% son trabajadoras mujeres, trabajadoras jóvenes de entre 18 a 30 años, que inician su vida laboral en este sector a propósito de que pueden de alguna forma trabajar y estudiar a la vez, o trabajar y tener tiempo también para sus hijos. Y donde vemos que hay condiciones dentro de las cuales existen las irregularidades en los contratos de trabajo, existen irregularidades en los anexos de contrato, existen irregularidades en las jornadas de trabajo, hay problemas con lo que es protección a la maternidad, ley de amamantamiento, problemas con sindicalización. Nosotros tenemos prácticas antisindicales como pan de cada día dentro del sector y que lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Más allá del tema de las condiciones de higiene y seguridad y lo que es, por ejemplo, el respeto a las enfermedades profesionales, que en este sector no es así, no se respeta la tendinitis, no se respeta una serie de enfermedades que a su vez nosotros mencionamos que de alguna forma, o lo hemos denunciado así, son las empresas las que con las asociaciones de seguridad, con las mutuales en este caso, no siguen los procesos o los procedimientos correctos para efecto de poder denunciar lo que son las enfermedades profesionales. En sí el trabajo del call center es una empresa mandante o una empresa subcontratada, tiene lo que es la gerencia, los coordinadores, los supervisores, los team leaders en este caso, el trabajador en la última escala de la pirámide. Y bueno, hay como se ven son las condiciones laborales que les estaba mencionando, condiciones laborales excesivamente precarias, como requisito del proceso de tercerización de producción, presión sobre el trabajador que somatizan altos niveles de estrés y ausentismo. Estamos hablando que dentro de este sector hay alrededor de un nivel de rotación de trabajadores del 40%, a propósito del trabajo mismo que ejerce el trabajador, que es un trabajo repetitivo, taylorista, y por ende surge y tiene riesgos mayores de niveles de estrés y de enfermedades, en este caso mentales, etcétera. Bueno, las remuneraciones son remuneraciones bajas con un fuerte componente de variable y es aquí donde hay un gran problema dentro del sector de call center, porque es aquí donde el trabajador de alguna forma es medido constantemente su tiempo de trabajo, su producción, y se mide por adherencia, por TMO, por calidad, por variables que son bastante subjetivas, ya, y que al fin del día el trabajador no sabe realmente lo que está recibiendo de pago, no sabe realmente por qué está descontado el dinero. Es en este caso trabajado por anexos de contrato donde se plasman estas métricas subjetivas y donde el trabajador al fin y al cabo no sabe cuánto es lo que va a recibir a fin de mes. Ya hay una inestabilidad laboral, como mencionaba, con altos porcentajes de rotación de trabajadores, agudización de las relaciones laborales triangulares, que involucra alta subcontratación en cadenas interminables de empresas y un uso desmedido de razones sociales para disminuir los costos. Incumplimiento flagrante a las jornadas de trabajo con turnos ilegales, excesivos, a los feriados legales, a los fueros maternales, a la ley de amamantamiento, etcétera. Y además agregamos los incumplimientos a las normas de higiene y seguridad, el precario incumplimiento a la normativa de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ahí está un poco con cómo se mide el trabajador o cuáles son algunas de las métricas que hablábamos que son bastante subjetivas. Tenemos la asistencia, los atrasos, la adherencia, la calidad de atención, el TMO, la disponibilidad, ventas de retención en la producción.
que es en este caso el componente más fuerte que tiene el trabajador dentro de lo que es su remuneración mensual. Bueno, el horario es otro problema más. Dentro de lo mismo, los horarios no son publicados con una semana de antelación, por ende el trabajador está a disposición de la empresa y la empresa les cambia unilateralmente la jornada laboral, los turnos que tienen los trabajadores sin previo aviso. Te avisan en la tarde para trabajar al día siguiente. Eso no está normado en ninguna parte, ni por reglamento interno, ni por contrato de trabajo, sino más bien queda a puesta del empleador si es que te necesita para el día siguiente trabajar o no. Es lo mismo que pasa en los feriados y los días, en este caso, sábado y domingo. En el pago, por ejemplo, de las liquidaciones tenemos un gran problema ahí porque nunca está detallado cuánto es lo que el trabajador recibe, no está detallado dentro de lo que es cómo se compone el variable. Perdón. Cómo se compone el variable. Y por ende el trabajador nunca tiene la certeza de lo que está recibiendo a fin de mes. Y lo otro que mencionaba era lo que es la rotación y la poca estabilidad laboral. Bueno, ahí les mencionábamos el tema de un poco cuáles eran los problemas que había dentro de lo que era el sector y bueno, y el tema de las prácticas antisindicales, los despidos injustificados que hay dentro del sector. A propósito de lo mismo, hace menos de un mes tuvimos 500 despidos aproximadamente en lo que es el Banco de Crédito de Inversiones a nivel nacional. Hay una desregulación en el tema de lo que son despidos dentro del mismo sector. Las empresas despiden trabajadores sin justificación alguna, acudiendo al 161 siempre y después contratando trabajadores por menor valor y por menor costo. Agresiones verbales y físicas, dentro de lo mismo el tema de la libertad sindical y la negociación colectiva y para efectos de romper lo que son las huelgas, se ocupa mucho el desvío de llamados a otros países para que no tenga, la huelga no cumpla el efecto que debiese cumplir. Bueno, como conclusión, el sector ofrece un medio masivo de empleos, pero con la inseguridad propia de la exigencia de la competencia mediante salarios bajos. No existe legislación definida para este sector. En este marco se genera un proceso de relocalización en los cuales no solamente interesan las condiciones salariales menores, sino también escapar de las normativas laborales. Proporciona la experiencia del primer trabajo, pero promueve la figura del estudiante trabajador sujeto a requerimientos del trabajo, no como medio de capacitación, sino como subsistencia. Sin embargo, ya empieza a mostrarse ya como un trabajo completo y ya no tanto como una fase de vida laboral inicial. En pocas ocasiones ofrecen una estructura de trabajo sustentada en principios de contraprestación en el marco de las regulaciones laborales oficiales. Un trabajador inicia su ciclo laboral con una fase de capacitación, pero las posibilidades de una trayectoria laboral son muy cortas y el incremento de habilidades no tiene una contraprestación, ya que estas empresas poseen una estructura muy plana, de modo que no se promueve trayectoria significativa. En suma, menor regulación, menores salarios, relocalización. Ahora, dentro de esta presentación queríamos un poco comentarles las condiciones y por qué era tan urgente el poder de alguna forma normar lo que es el sector. Y aunque parezca caricatura, y nosotros lo hemos mencionado y lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, los trabajadores de call center no pueden ir al baño cuando quieren porque dentro de lo que son sus métricas subjetivas existe una que es la adherencia y si el trabajador va al baño pierde de poder bonificarse o comisionarse a fin de mes. Por ende, derechos tan esenciales, derechos humanos como el de ida al baño, en este siglo, por eso decimos que parece caricatura, no pueden ser de alguna forma ejercidos por los trabajadores de call center. Es por eso más bien que dentro de lo que queríamos primero comentarles era porque era el fundamento de poder o los argumentos de poder tener una ley para este sector por las especificaciones propias que tiene el sector y porque realmente es necesario una deuda que existe actualmente con este sector y que nosotros hemos venido dando la pelea hace bastante años para efecto de poder de alguna forma normalizar, normar lo que es el sector y poder de alguna forma tener un trabajo digno y una remuneración variable acorde con el mercado como corresponde y no que el trabajador tenga la incertidumbre a fin de mes de no saber lo que va a estar recibiendo
porque el empleador de alguna forma esconde lo que son el detalle de comisiones o de remuneración variable. Quiero poner esta otra presentación, si usted me dice. Es la que dice... Es la primera. No, la primera. Esa. Muchas gracias. Ya. Bueno, ahora para comentarles un poco el tema de... El texto. Que bueno, esto les iba a preguntar específicamente. Ay. Ahí está. No, lo que pasa es que quiero agrandarlo. Ahí arriba, ese. Ahí sí. Bueno, yo antes de continuar con el tema de las indicaciones, yo quisiera saber, abrir el micrófono a alguno de mis compañeros si quiere agregar algo dentro de lo que he mencionado como condiciones de trabajo de call center para efecto de pasar a lo que tiene que ver con las indicaciones del proyecto de ley. Sí, a mí me... Ahí está. Solo les pediría que se presenten para efectos del acta del registro. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Guerra, soy presidenta del sindicato número 1 del Banco de Crédito e Inversiones y vicepresidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center. Quería hacer unos pequeños alcances en relación a temas como un poco puntuales sobre justamente la presentación que hizo Tamara. En principio, sobre el tema de las métricas, acá todas las métricas están entrelazadas, bueno, ya varios nos han escuchado como la historia, a los que no saben, las métricas acá están entrelazadas, es decir, se considera, por ejemplo, el área de calidad, que es un área donde están haciendo escucha, otros compañeros hacen una evaluación de nosotros, lo que puede disminuir, y en efecto siempre esa mención de disminuir el porcentaje que uno vaya a sacar de la evaluación, que a su vez va entrelazado con las comisiones y las ventas que nosotros realizamos. Es decir, nosotros realizamos ventas, pero se entrelazan con la evaluación que hace el cliente al final del llamado, con la evaluación que hace, con la adherencia, claro, que es la evaluación que hacen nuestros compañeros y otra serie de cosas más, entre esas seguros, ventas de telefonía u otras cosas dependiendo del área donde estemos hablando. Entonces, en definitiva, no es que nosotros vendemos y ganamos en base a una comisión que está sujeta a lo que nosotros producimos, sino que más bien a temas subjetivos, como bien decía Tamara. En cuanto a la subjetividad, muchos de ustedes han escuchado de nosotros que existe, la subjetividad es tan grande en el tema de la evaluación, donde existen protocolos de evaluar, por ejemplo, una sonrisa telefónica. Yo creo que todos a lo mejor en algún momento han escuchado o han visto en la televisión cuando aparece la teleoperadora sonriendo y hablan de la sonrisa telefónica como si fuera algo muy significativo. Lo cierto es que cómo yo puedo decir si sacó un 70 o un 75% de la sonrisa telefónica. Eso nos ocurre, eso existe en la realidad. Nos pueden evaluar entre un 100, un 90 o un 80. Yo no sé si alguien puede acá tener una escala sobre eso como para considerarlo viable o humano. Muchas gracias. Sobre la adherencia misma, implica que nosotros al momento de conectarnos empieza a correr un tiempo que empieza a disminuir. Yo desde el momento que me conecto en el mes tengo un 100%, en la medida que yo me paro a cualquier cosa, y por eso hablamos de que se nos descuenta la ida al baño, nos baja ese porcentaje y por ende baja la comisión. Nosotros, en la medida que vamos al baño, se nos genera un descuento en nuestras comisiones, porque ahí a su vez están relacionadas y todas entrelazadas en las otras comisiones, en los otros porcentajes. Eso es la adherencia, nosotros le llamamos que prácticamente un grillete, y en general el empresariado nos plantea que entonces ¿cómo nos controlan? Yo no sé si alguien más los controla a ir al baño. En Chile estamos nosotros, creo que el peaje existe, pero es algo inhumano, ¿no? Como comparto la idea de que es una deuda en realidad a la humanidad levantar este tema y dejarlo totalmente abolido. Más aún, aunque se entienda que tienen que controlarnos para ir al baño.
Y en cuanto a la libertad sindical, justamente quería hacer el alcance de que es muy difícil generar sindicatos estables y constantes en la medida que nos aprietan un botón y nos desvían las llamadas a otras áreas. La gente teme mucho eso porque, en definitiva, los sueldos bases acá son la tópica, lo general, y las comisiones es lo que genera realmente el sueldo. Entonces, si el empleador se enoja, nos desvía las llamadas. Así de simple, aprieta el botón y la desvía, la saca de Chile, la manda, la externaliza. Entonces es sumamente compleja la situación en cuanto a lo que es la libertad sindical, más aún con el nivel de rotación que existe, que es altísimo. Y lamentablemente los despidos también, como decía Tamara, son muy altos. Yo creo que todos un poco saben. Yo creo que a lo mejor lo que muchos un poco, y que hemos tenido en otras conversaciones, a lo mejor no se genera, es entender que los call centers están en todas partes. Todo tiene call center. O sea, desde el inicio, desde incluso Facebook, Twitter, uno dice, pero es que hay una persona contestando. No hay una persona, hay muchas personas contestando. Quien evalúa al ejecutivo que le dice, hola, buenas tardes, otro ejecutivo de call center. Cuando ustedes nos llaman y nosotros les contestamos, nosotros no resolvemos. Resuelve otro compañero que se llamaba Cofis. O Midelofi, bueno, tengo una serie de nombres más. Pero esto es toda una cadena de call center. No es solamente el que atiende y el que los llama para cobrar, o el que les llama después para vender el crédito, la tarjeta o la telefonía. Eso. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Ustedes tienen una estimación de cuántos trabajadores y trabajadoras hay en call center en nuestro país? Sí, nuestra estimación. Más o menos la edad, yo sé que son mayoritariamente mujeres, pero un dato que nos permita objetivar. Sí, nuestra estimación es que son alrededor de 150.000 trabajadores dentro de lo que es el call center, no propiamente, como decía Carolina, de call center como empresa call center, sino que están en diferentes rubros, en bancos, en clínicas, etcétera. En diferentes rubros existe este trabajador que ejerce esta función de call center. Ahora, en relación a la edad, nosotros estimamos que hay entre los 18 y 35 años aprox, es como la edad promedio dentro de lo que es el sector de call center. Y en algunos como que ha avanzado un poco más el tema de la edad y que hay como edad más adulta, pero lo general y lo principal, esto es como 18 a 30 años, 35 años. Eso es más o menos lo que bordea la edad. No, mujeres, el 70-80% somos mujeres. En general son empresas que prestan los servicios, o sea, tú en el BCI es directo. Externaliza, ¿no? No, ellas son directas. Pero uno tiende a pensar que la mayoría son externalizadas. La empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, en su mayoría son todos externos. Algunos son propios de la empresa, pero en su mayoría, por ejemplo, Movistar, lo que es Claro, BTR, bueno, ustedes también en Entel tienen una cantidad de trabajadores que son tercerizados, pero también hay una cantidad de trabajadores que son directos de las empresas. O empresa creada por la empresa mandante. Exacto. No, empresa relacionada, digamos. Claro, exactamente. Sí. De todas maneras, se ha visto una tendencia dentro, aparte de las telecomunicaciones, en las empresas de volver a internalizar lo que es el servicio de atención, Exacto. Principalmente por las quejas de los clientes o de los usuarios respecto a la atención que han podido recibir. Y por ello, muchas empresas están volviendo a retomar la internalización del servicio. El senador Durana me había pedido la palabra en esta etapa en general, porque después vamos a ver escuchar las indicaciones. Solo pedir en detalle cómo es esto de que hay una persona que puede externalizar la llamada y se va a otro país. Entonces, yo entiendo que hoy día nosotros tenemos empresas que las mismas mandantes son dueñas de call center, como a su vez empresas que son de call center que le prestan servicio a mandantes, es decir, hay una diferenciación, tercerizan. En los dos casos se da ese ejercicio de que si yo quiero castigar a un teleoperador, yo simplemente no le paso llamadas a ese teleoperador o desvío al extranjero. ¿Alguien podría hacer un poquito más en detalle con esa, sí, con yo esa situación? le comento. Por ejemplo, ese es el tema que nosotros hablamos mucho, del tema de las prácticas antisindicales. Lo que hace normalmente el empleador a un dirigente sindical es castigarlo y no entregarle base de datos para trabajar. Entonces, lo que hacen muchas veces, ellos juegan con el tema del sistema y entregan bases. No es que entregue base, no entregue base. La base que entrega es de muy mala calidad.
por ejemplo, son puros buzones de voz, son puros no contestan, o son llamados que no tienen una finalidad de venta, por ejemplo. Por lo tanto, el trabajador pierde de comisionar y a su vez baja y hay un menoscabo dentro de su remuneración. Eso, uno, como el tema del ejemplo. Y dos, cuando se desvían los llamados hacia afuera, tiene que ver cuando estamos en huelga. Cuando nosotros iniciamos huelga, lo que hacen estas empresas, porque por ejemplo, las empresas tercerizadas que trabajan para Movistar, lo que hacen es que no les pasan llamados a este call center y las llamadas las transfieren a Perú, las transfieren a Colombia, a otro call center que tienen afuera en otro país, o puede ser en el mismo país, pero a otro call center también subcontratado. Claro, exactamente, el reemplazo. Y eso ha estado constatado por la Dirección del Trabajo. Nosotros tenemos prácticas antisindicales constatadas por la Dirección del Trabajo donde se ha ejercido este reemplazo de trabajadores virtuales que le llamamos nosotros. Bueno. Cortaron las llamadas porque hay llamadas. Te pediría que te identifiques, por favor. Mi nombre es Cuéntanos Alex tu Carrasco. nombre. Mi nombre es Alex Carrasco, soy presidente del sindicato Conexia, le prestamos servicio a Movistar. Cuando se inicia el sindicato, nosotros somos plataforma inbound, nosotros no llamamos, ellos nos llaman. Y cuando formamos el sindicato, nos cortaron la llamada. Es decir, nosotros tenemos compañeros al lado, un compañero tenía llamadas cada 5 minutos y nosotros cada 3 horas. Si no es gracias a la inspección del trabajo, a nosotros nos cortan. Y el tema de la huelga, tal cual como lo dicen las compañeras, se derivan las llamadas a cualquier parte y es muy difícil poder constatarlo. La única forma es pedir la fiscalización antes de la huelga. Es decir, si hay 200 llamadas en el call, en la huelga tienen que haber 200 llamadas perdidas. Y eso también es muy difícil de poder constatarlo porque Movistar podría manipular también esa llamada. Sí, eso, y después para que hagamos el diálogo, después de terminar de escuchar la presentación, me había pedido la palabra el senador Letelier, pero escuchemos tu intervención, Tamara, y nuevamente le pido el nombre. Mi nombre es Luis Felipe Bruna, soy dirigente de Entel, pero de los call centers de Entel. Tenemos presencia en casi todas las empresas subcontratistas hasta este año que se internalizaron. Hicieron lo que decía el compañero, ya volvieron todos ante el contact center. En relación, nosotros tuvimos huelga. El año pasado tuvimos 11 días. Y los 5 primeros días se desviaron todas las llamadas a Perú. Todas. Porque la mitad de las plataformas, es muy fácil, la mitad de las plataformas hoy en día funcionan en Chile y la otra mitad funcionan en Perú. Entonces hay una competencia interna, obviamente, dentro del mercado, obviamente tal que hace competir en uno y otro lado. El problema es que le duró una semana porque el cliente chileno empieza a reclamar. Rápidamente. Tratamos de contratarlo varias veces con la inspección del trabajo ahí, pero es difícil. Es muy difícil porque tendríamos un poco lo que explicábamos también en la huelga. O sea, habría que ver el momento exacto que está contestando la llamada y no vamos a ir a Lima. O sea, es un poco extraño. No tenemos mucho más que hacer al respecto. No, es más, el castigo que usted dice, me está acordando la directora que tengo acá, que justamente ella es de aquí, la quinta región. Nosotros tenemos presencia en Santiago y Curauma. ¿Cómo castigan a un cliente con la manipulación de llamadas? Que es lo que usted necesitaba saber. Es justamente cuando un ejecutivo tiene una mala evaluación, es súper subjetiva, podemos discutir largamente lo que es una evaluación y todo, lo dejan con cierto tipo de llamadas en inbound. Como también, como explicaba Tamara, cuando te mandan una mala base de datos para que no puedas comisionar, también está que yo te manipulo las llamadas. Por lo tanto, te están llegando, no sé, por un ejemplo, 105. Todas las plataformas de telecomunicaciones de todas las empresas de telecomunicaciones tienen un 105 que reclamo. Ya, pues te paso solamente esa. Entonces, obviamente, detrás de un reclamo no hay una venta. Entonces ahí te puedo manipular. Y ellos tienen el skill. Uno cuando ingresa al sistema y ve a un trabajador, uno ve skill 105, skill del área, skill técnico del área. Entonces va filtrando todas las llamadas. Y a estos trabajadores les ponen solamente uno. Y les impiden de esa forma poder realizar más. Después de 3 meses, lo que pasa, se despide por el 161 por el abuso que tiene aplicar la necesidad de la empresa y obviamente su indemnización es mucho menor. De hecho, vengo a un comparendo donde pasó justamente eso ahora en Santiago. Eso era para preguntar. Terminemos después escuchamos a Tamara con la presentación y ahí damos la palabra al senador y Francisco. Bueno, nosotros ahora vamos a comentar en relación a las indicaciones dentro de lo que es el proyecto de ley. Bueno, en el artículo 152 cuáter, que fue el ingreso de la primera del proyecto como venía, hay un artículo 1 después ingresado, que es el 152 cuáter también, y que nosotros de alguna forma solo mencionaremos los
que nos parece que son más apropiados a nuestro sector y lo que nos parece que los satisface más como trabajadores que queden dentro del proyecto. Nosotros acá vimos el del senador Guiller, que es el 152 quater, y dice: se regirán por las normas de este capítulo los contratos individuales de los trabajadores que presten servicios propios de contact center. Para estos efectos se entenderá por contact center la empresa o área de esta que tiene por objetivo contactar o ser contactados con terceros de manera no presencial, utilizando para el efecto los medios telefónicos, telemáticos, redes sociales, correo electrónico y en general cualquier otro tipo de medio electrónico. El contacto puede ser desarrollado para la prestación de servicios y actividades que tengan como finalidad, por ejemplo, la atención, información, asesoramiento y soporte técnico, comercial o administrativo, venta o promoción de productos y o servicios, monitoreo de servicios tales como seguridad, gestión de cobranza, interacción, asesorías bancarias, financieras, de seguro y de inversión, encuestas y estudios de mercados, entre otros. Las normas de este título serán extensivas a quienes desarrollan labores anexas a la atención de terceros tales como supervisores, validación, back office, cierre de negocios, monitoreos de calidad, capacitación o de incentivos. Eso en relación al... Esa definición es la que más... Es la más inclusiva para el contact center, ¿ya? Luego... No, porque le faltaban algunas cositas, pero ahí quedó completito, claro. ¿Qué es lo que faltaba por regla general? Para saber qué es clave para ustedes. El detalle en sí de lo que... las prestaciones que se prestan adentro del call center, ese. Listar el... Claro. Luego, espérame, tenemos, es que ahí están todos los comentarios, y acá tenemos el 152 quater A. Y bueno, acá como está nuestro subsecretario del Trabajo, voy a hacer mención que durante la mesa de trabajo que nosotros tuvimos el año 2013, 2014, donde estuvimos trabajando, lo que fue también indicaciones de este proyecto de ley, habíamos quedado de acuerdo en que este artículo se iba a suprimir a propósito de que contratos por obra o faena en el call center no habían en ese momento, porque había de hecho un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo el año 2010 a propósito de un caso en DTS Call Center, donde a propósito de del trabajo en sí, de las funciones que se comprendían dentro de lo que era un call center, el contrato por obra faena no podía ser efectuado dentro de lo que era este sector. Entonces, en ese momento nosotros lo que solicitamos fue suprimir este artículo de la ley porque realmente exactamente validaba un tipo de contrato que no era efectivo y que no se estaba llevando a cabo y que no podía ser a propósito de la actividad o de la función misma que tenía el sector en ese entonces. Y también en ese momento lo conversamos con la senadora y ella ingresó un nuevo artículo, si ustedes pueden darse cuenta ahí, que es el contrato de los trabajadores, para reemplazarlo por el anterior. El contrato de los trabajadores regidos por este capítulo deberá contener las estipulaciones que señala el artículo 10. Sin perjuicio de ello, se deberá consignar expresamente los criterios y procedimientos de evaluación que incidan en el cálculo de remuneraciones del trabajador. La evaluación deberá ser objetiva, uniforme y transparente. Luego tenemos el 152 quater B, que dice: en las empresas con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, la organización de los turnos deberá considerar la rotación de los mismos y ningún trabajador prestará servicio en horario nocturno más de 2 semanas consecutivas. El empleador no podrá modificar el turno sino con una antelación mínima de 1 semana a la que regirá la semana o periodo siguiente. A este artículo nosotros vimos que las indicaciones que en su momento ingresó el senador Larraín, que dice: después del término consecutivas, dice la siguiente frase: salvo que el trabajador lo acuerde expresamente. Nosotros creemos que eso es lo que más
queda ajustado y queda de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Si un trabajador quiere trabajar solo de noche o solo de día, ya es decisión del trabajador y es de común acuerdo con el empleador. Nosotros tampoco podemos ahí negar el derecho si un trabajador por ciertos factores que nosotros no podemos saber solo quiere trabajar de noche. Claro, no podemos nosotros negarnos a el derecho de que el trabajador pueda expresamente desear trabajar solo de noche. Por eso es que dentro de lo mismo mencionamos que la indicación del senador Larraín sería la que en este caso quedaría más acorde con lo que nosotros esperamos. Luego tenemos el 152 cuater C. ¿Puedo hacer una consulta ahí? Sí. Porque la indicación siguiente, el senador Girardi plantea, salvo que hayan sido contratados expresamente para desarrollar su labor en dicho horario, sea por acuerdo explicitado en el contrato de trabajo o en alguno de sus anexos. O sea, probablemente va a ser parte de la discusión cuando estemos votando. Claro. Pero siempre cuando uno dice que haya acuerdo entre las partes, a uno le queda la duda cuánto el trabajador puede incidir sobre ese acuerdo, o más bien es esto, lo tomas o lo dejas. Sobre todo en una industria donde ustedes han hecho ya una exposición de las situaciones de abuso que existen. Entonces, solo hago esa pregunta, si existe la posibilidad de contratar distinto, o para ustedes es mejor que quede solamente a la conversación entre las partes. Aquí hay un problema, porque, disculpe, lo que pasa es que nosotros incluso lo tenemos mensual en los turnos, y funciona muy bien, porque la movilidad dentro del rubro, casi todos los call centers tienen, la mayoría trabajamos tienen que ver con telecomunicaciones o lo que sea, los productos van variando muy rápido. Entonces, nosotros poner algo tan rígido como desde un principio, desde la aceptación de un contrato de trabajo en el tiempo, no necesariamente es así. Tenemos casos de gente que lleva 10, 15 años trabajando en un call center. Tengo una dirigente que lleva 17 años trabajando en Entel. Ella ha pasado por 1 millón de plataformas, incluso que ya no existen. Por lo tanto, también está la necesidad de, quieres continuar trabajando, pero en el largo tiempo, pero ponerle la rigidez, en un momento vas a trabajar de noche de aquí para siempre, un poco desconocer cómo funciona el mercado. O sea, no nos podemos meter en eso, porque igual está nuestra necesidad de mantener los puestos de trabajo y que la gente se mantenga en el tiempo y pelear de esta forma también la alta rotación que tenemos. Ya, luego tenemos el 152 cuater C. Dice, el teleoperador gozará de un descanso de 15 minutos cada 2 horas trabajadas, las que se considerarán como tiempo de trabajo efectivo. Corresponderá al empleador la distribución de los descansos establecidos en el inciso anterior, organizándolo de modo lógico y racional en función de las necesidades del servicio. Y aquí nosotros creemos que la indicación del senador Girardi, que es el trabajador gozará de un descanso de 15 minutos cada 2 horas de trabajadas, de carácter irrenunciable, las que se considerarán como tiempo de trabajo efectivo, siendo computadas al total de la jornada de trabajo. Más la indicación, que del senador Navarro, el 2.3 que dice los trabajadores sujetos a las normas de este capítulo, del senador Guillé, que la vuelve a repetir, y el senador Guillé después complementa a continuación de la palabra efectivo la frase imputable a la correspondiente jornada de trabajo. Luego, en el inciso segundo, cuando habla de corresponderá al empleador la distribución de los descansos establecidos en el inciso anterior, organizándolo de modo lógico y racional en función de las necesidades del servicio, nosotros decimos ahí que nos parece que la indicación del senador Guillé y del senador Navarro, que dice será de responsabilidad del empleador organizar y garantizar los descansos establecidos en el inciso anterior, velando por el correcto ejercicio de los mismos, y el senador Navarro menciona la frase pero en ningún caso el trabajador podrá ser privado de este descanso, que ahí queda más completa el artículo. Y luego tenemos el cuater 105. El uso que se usa habitualmente no es renunciable. Es que no te lo dan. Legalmente el concepto no es renunciable. Claro. Para nosotros el énfasis es importante. Ya, ahora sí la entendí. Ya. Claro, yo lo he llamado y una semana Sí, sin de carácter irrenunciable. irrenunciable es el concepto que se usa legalmente. Ya. Bueno, eso quisimos decir. Ya.
Tenemos el artículo 152 cuater D. Los sistemas operativos de comunicación por medio de los cuales se prestan los servicios deberán respetar una pausa mínima de 15 segundos entre atenciones telefónicas. Y aquí nosotros creemos que el reemplazo por la indicación del senador Girardi, sí, dice... solo para cambiar los operativos de comunicación por la administración y o asignación de interacciones, llamados o atenciones. Que es más amplio. Claro, que es más amplio. Eso. Luego tenemos el 152, cuater E, que dice: las empresas que prestan servicio de contact center deberán respetar las condiciones ambientales que señala el reglamento, que a lo menos regulará la iluminación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual y ruido del lugar de trabajo. Dicho reglamento se dictará en el plazo de 6 meses, contando desde la entrada en vigencia de la ley. Y nosotros queremos complementar ese con las indicaciones que hizo la senadora Muñoz, el senador Arboe y el senador Tuma, que dice lo siguiente: un reglamento establecerá las condiciones ambientales que deberán cumplir los establecimientos destinados a contact center en materias tales como iluminación, temperatura, humedad, espacio mínimo individual y ruido del lugar de trabajo, como asimismo las condiciones ergonómicas del mobiliario y equipamiento necesario para que los trabajadores regidos por el presente capítulo desempeñen sus labores. Y quiero un artículo de condiciones de trabajo. Claro. Exactamente. Y luego tendríamos el 152 cuater F, que está un poquito más abajo acá. Y dice: las empresas de contact center deberán permitir la libre concurrencia de los teleoperadores a los servicios higiénicos y de aseo cada vez que lo requieran. Y nosotros acá le decimos que la palabra teleoperador hay que cambiarla por trabajador, y nos parece que la indicación del senador Guillet, que dice la siguiente frase: no pudiendo aducir un menor tiempo de conexión a efecto de descontar o reducir por estas interrupciones la remuneración de los trabajadores. Explicita. Claro. Y luego tendríamos el 152 cuater G, que dice: las empresas que prestan servicio de contact center estarán obligadas a practicar a su cargo exámenes médicos cada 6 meses a los teleoperadores. Estos exámenes consideran a lo menos un examen clínico completo, una audiometría, un examen a la vista, un examen neuropsiquiátrico y psicológico y un electroencefalograma, sin perjuicio de otros que el organismo contralor determine. Tendrán el carácter obligatorio para el teleoperador, a quien se le abonará si a ello hubiera lugar los gastos de desplazamiento y la totalidad de la remuneración por tal causa pueda dejar de percibir. Y nosotros acá decimos que esto, para quedar más completo, tomamos las indicaciones de la senadora Muñoz, del senador Arboe y del senador Tuma, que dice lo siguiente: estos exámenes deberán considerar una evaluación completa, incluyendo a lo menos una audiometría, un examen ocular, una evaluación psicológica, una evaluación neuropsiquiátrica y un electroencefalograma, sin perjuicio de aquellos adicionales que puede determinar el órgano fiscalizador. Los exámenes tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador y el empleador deberá abonar a los gastos de desplazamiento la totalidad de la remuneración que por causa de ellos el trabajador haya dejado de percibir, si corresponde. Y la indicación del senador Girardi, que dice: el tiempo que el trabajador emplee para trasladarse a los centros de salud, hospitales o clínicas y el tiempo que demore la atención de salud se imputará a la jornada de trabajo. Eso, claro, eso sería como en las indicaciones. No se respeta. El permiso, claro, el permiso una vez al año, mediodía, está garantizado para exámenes preventivos. Y luego hay unas indicaciones más que están ingresadas, que una es el 152 cuater I, que está acá. La concurrencia de actividades de capacitación y entrenamiento correspondientes tendrán carácter obligatorio para los trabajadores designados.
Página 14, perdón. El periodo mediante el cual el trabajador estuviera afecto a tareas de capacitación, aun cuando sea para comenzar a prestar el servicio designado, devengará derecho a percibir remuneración y se desarrollará respetando las horas máximas de la jornada laboral y las condiciones establecidas dentro de esta norma. En la página 14, cuater I. Sí, de Girardi. Y después... Con capacitación. Claro, de capacitación. Y después está indicaciones del senador Navarro, que una es el 152 cuater H, incentivos. La empresa pagará un variable por plan de incentivo. Estamos hablando de los anexos de contrato cuando nosotros nos referimos a los planes de incentivos, que es cómo se mide al trabajador la remuneración variable. Estructurado para cada una de sus plataformas. Su forma de pago se define a través de lo especificado en los planes de incentivo que corresponden a incentivos individuales para cada una de las métricas consideradas en dichos planes. En cada uno de estos planes se indicarán las métricas exigidas a los trabajadores para el logro de sus objetivos, las que deben ser alcanzadas para acceder a estos variables. Los anexos de contrato contenidos en los planes de incentivos, si son modificados, nunca deberán significar un menoscabo para el trabajador. Dichos planes de incentivos serán conocidos y firmados por los trabajadores. Para efectos de determinar la procedencia de pagos de los incentivos, no podrán considerarse los atrasos. El incentivo se paga en forma proporcional a los días efectivamente trabajados, exceptuando las plataformas de producción, que estas se pagarán de acuerdo a la producción realizada por el trabajador. La información relativa a la base de cálculo de los planes de incentivo deberán ser informadas debidamente a los trabajadores. Los montos pagados deberán tener un respaldo comprobable por el trabajador, el cual estará a su disposición. Los anexos de contrato o planes de calidad deben ser conocidos y firmados por los trabajadores 15 días antes de su entrada en vigencia y 15 días antes del vencimiento del anexo que lo precede. El empleador, a través del área de operaciones, explicará los contenidos de dichos planes en forma clara y precisa a través de los medios que sean necesarios para estos. Si un anexo de contrato no es conocido con la antelación señalada, el anexo vigente se entenderá prorrogado hasta que sea presentado el nuevo anexo. El trabajador que presente un reclamo formal respecto de su nota de calidad tendrá un plazo máximo de 7 días corridos para solicitar su revisión correspondiente desde el momento en que se presentó el citado reclamo. Si por cualquier motivo el trabajador no es evaluado durante el mes, se entenderá que el trabajador cumplió a cabalidad y así le deberá cancelar. Ahora decimos que no es evaluado durante el mes porque a veces los trabajadores no son evaluados no por temas de ellos, sino porque no evaluó la empresa, nada más. Para que el trabajador pueda brindar un mejor servicio, la empresa se preocupará de capacitar y retroalimentar a todos los trabajadores, además de publicar la pauta de calidad. Ese es el cuáter H, y también está el cuáter I, que habla de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo diaria no podrá exceder de 6 horas y las remuneraciones por esta jornada no podrán ser inferiores al ingreso mínimo mensual. El trabajo prestado por el trabajador no podrá exceder de 5 días por semana. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. 6, 5, 30 horas a la semana de trabajo. Se hace. Yo me estoy preguntando, porque el otro tenía una parte de la jornada que era con 15 minutos de descanso, es para hacer, son modelos distintos. Y luego tenemos el artículo J, que habla de descansos, y ahí nosotros pensamos que la letra A, la letra C, que habla de descanso semanal, la letra C, que habla del descanso compensatorio, y la letra E, nos interesa poder también que quede dentro de lo que es el proyecto. Bueno, luego viene capacitación, que es una cosa que ya mencionamos anteriormente, y lo otro ya está tocado en los artículos anteriores. También luego está el I, que es el artículo transitorio. Esta ley entrará en vigencia el tercer mes de su publicación en el Diario Oficial, y luego se agrega un artículo transitorio también para el reglamento que alude el artículo 152, que ese se dictará en el plazo de 6 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Esos son nuestros comentarios en relación a las indicaciones que se presentaron. Yo quiero destacar lo exhaustiva del análisis, que era justamente lo que necesitábamos para retomar. Hay algunos artículos que son inadmisibles, el Ejecutivo ha tomado nota, nuestra idea es poder votar en la próxima sesión. Me había quedado pedida la palabra del senador Letelier. ¿No? Francisco del Río quería hacer una consulta también. A la presidenta, por su intermedio, presidenta. Son 3 consultas muy breves. Uno de los temas que más nos preocupan es el relativo a las remuneraciones, ¿ya? Y si es que por su intermedio Tamara estima que se cumple o no aquí y cómo podría cumplirse mejor lo dispuesto en un artículo que precisamente por este tipo de remuneraciones tan complejas este Senado aprobó hace algunos años atrás, que es la obligación en el artículo 54 bis de acompañar a cada liquidación de sueldo un anexo con todas las especificaciones de los montos a pagar, del detalle del cálculo, las bases de cálculo y el detalle de las bases de cálculo de los descuentos. Como ustedes tienen un sistema de remuneraciones tan compleja, eso realmente es, y si es así, es comprensible, porque la ley exige que sea en un lenguaje fácil y eso como primera pregunta. Una segunda consulta, casi de criterio. De repente cuando se establece por ahí una norma que lo hemos discutido harto sobre los 15 segundos de interrupción entre llamada y llamada, de repente existe una fórmula alternativa de regularizar la jornada, quizá achicando el total o manejando los totales, porque los 15 segundos va a ser muy complicado establecer un proceso de fiscalización, terriblemente complicado, ¿ya? Entonces, no sé si yo creo que, perdón que responda, pero ellos tienen con timing todo, o sea, todo regulado, entonces... Salvo que haya registros escritos que un fiscalizador pueda... computacionales que yo creo que son parte de los procesos que tienen, no creo que sea muy difícil. Claro, o alguna alternativa que haga bien aplicable el tema de la jornada. Y lo último era, como criterio, como comentario general nomás. La última parte expuesta por Tamara es de sumo detalle, ¿ya? Y me da la impresión de que los ítems que ahí se consideran, no todas las empresas puedan tenerlo en su estructura de remuneraciones. Por ejemplo, si una empresa no tiene planes de incentivo, que no se le aplica esta ley, creo que, hay algunas cláusulas que tienen más bien en las indicaciones propuestas, más bien forma de cláusulas de contrato colectivo, ¿ya? Esto es una ley, no es un contrato colectivo, tiene que ser aplicable a la generalidad, o sea, basta que una empresa no tenga esos ítems para poder saltarse la ley, a eso me refiero. Entonces creo que quizás habría que explorar una manera más general para... Bueno, antes de dar la palabra a Tamara, yo creo que ahí queda también, para la próxima sesión, una revisión de parte del Ejecutivo, sobre todo de normas que donde no tenemos iniciativa, que serían declaradas inadmisibles, pero yo entiendo que esto es en el ánimo de establecer la mejor regulación para el sector, entonces sería bueno una revisión con una propuesta. Tamara. Bueno, claro, mencionar que existe esa ley que mencionaba Francisco en relación al tema de el desglose que tiene que llevar la liquidación de sueldo, pero efectivamente en este sector no se entrega el detalle de las remuneraciones variables de los trabajadores. Los empleadores lo pasan por alto y no entrega ningún detalle. Es más, lo único que se entrega, si es que el trabajador lo solicita, son las liquidaciones de remuneraciones, pero eso no viene con ningún detalle en relación a la remuneración variable del trabajador. Eso como primero. El segundo, el tema de los 15 segundos entre llamados, evidentemente dentro de lo que es el sistema, como es computarizado, sí se podría de alguna forma demostrar si es que existen los 15 segundos entre llamada y llamada. Eso es comprobable. Y en cuanto al tema de los planes de incentivo, todas las empresas del sector de call center tienen remuneración variable. Por ende, todas tienen anexos de contratos donde se señala de alguna forma cómo el trabajador es medido mensualmente. Así que sí se podría incorporar lo que es la norma del plan de incentivo que nosotros mencionamos en el 4H. Me imagino que hay varios casos, una diversidad, pero ¿tienen alguna noción de cuánto es variable y cuánto es fijo en general? O sea, ¿es el sueldo base, sueldo mínimo y el resto es variable? Exactamente. ¿Cómo sucede muchas veces? No. Sí. El subsecretario me pide la palabra. Presidenta, muchas gracias.
Primero, bueno, saludarlos a todos, saludar a Tamara y a todos los dirigentes que la acompañan de la Federación de Trabajadores de Call Center, bueno, senadores. Me alegro que este proyecto es un proyecto que Tamara lo decía, nos tocó trabajarlo en el 2013, yo lo exponía ya hace 2 semanas aquí en la comisión, que estuvimos metiéndole harta cabeza, lamentablemente no lo pudimos avanzar mucho, de hecho encontré ahí todos los apuntes de reuniones que tuvimos en su momento y de algunos acuerdos, que algunos de los cuales entiendo por lo que recién Tamara exponía muy detalladamente, van en la línea de lo mismo que ellos están pidiendo ahora, y otros que han ido innovando con el transcurso del tiempo en la petición inicial. Parto, Presidenta, por manifestar primero el interés del Ejecutivo en avanzar en esta materia. Nosotros creemos, y lo hemos dicho reiteradamente, que efectivamente la situación de los trabajadores de call center es una situación que en muchos casos, y aquí no quiero generalizar, pero que en varias empresas se da de manera precaria. La Dirección del Trabajo ha hecho fiscalizaciones, se han realizado informes, por lo tanto no es ningún misterio lo que en esta comisión se plantea respecto a algunas de las condiciones de los trabajadores, y por lo tanto creemos que legislar regulando aspectos que no están regulados hoy día va en la línea correcta de poder otorgar mayor dignidad en el trabajo de los trabajadores de call center, y por lo tanto como Ejecutivo apoyamos aquello y estamos disponibles, como lo hemos estado en el pasado, también a avanzar en esta materia. Segundo, Presidenta, nos interesa, y ahí nosotros como Ejecutivo vamos a ver y aquí va, esta es una petición también y comentario. La semana anterior o antepasada hablábamos de establecer una mesa de trabajo que yo entiendo que ya no va a correr, pero sí nos gustaría a nosotros como Ejecutivo eventualmente tener un periodo para poder hacer algunas indicaciones tal vez menores a lo que se ha planteado, o tal vez consensuarla incluso con los senadores para poder presentarla, porque el proyecto ha cambiado, nosotros no hemos presentado indicaciones y en algunas materias efectivamente yo iba tomando nota de lo que decía Tamara, estamos muy de acuerdo o relativamente contestes con algunos de los puntos, pero a nosotros nos gustaría hacer cierto hincapié. ¿Por qué lo planteo, Presidenta? Porque lo que no nos gustaría que se confundiera es este proyecto que está destinado especialmente a los trabajadores de call center o contact center, que tiene cierta naturaleza, como lo decía muy bien Tamara, busca una regulación específica en el Código del Trabajo, pero hay que ver que esto no se vaya a confundir con lo que es los trabajadores a distancia en términos generales, ya que los trabajadores por teletrabajo tienen otra regulación y eventualmente podrían tener otra regulación en el futuro, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en que esta regulación específica, que busca abarcar un universo específico de trabajadores que prestan servicios en determinadas industrias y bajo determinados servicios, se pueda hacer extensivo a cualquier tipo de trabajo por vía de medios telemáticos, telegráficos o electrónicos. Entonces, ahí nos gustaría hacer esa salvedad, porque creemos que hay que mantener, como lo dijeron los propios dirigentes, que esto es para regular una situación específica y puntual. Respecto de los demás puntos que se plantearon, yo comparto con Tamara el tema de la pausa de 15 segundos. Efectivamente, yo creo que hoy día, por los avances tecnológicos, es posible efectivamente hacer ese bloqueo. Respecto al tema que planteaba Francisco del Río, del 54 bis, que es una norma que existe y que exige que aquellas empresas que paguen un porcentaje de su remuneración como variable tienen que contener un anexo que señale la fórmula de cálculo. Efectivamente, nosotros entendemos como Ejecutivo que ahí está cubierto lo que el sindicato pide. Ahora, como plantea Tamara, si eso no se está cumpliendo hoy día por la empresa, eso es un problema distinto y ahí debemos revisar bien qué está pasando en términos de fiscalización, porque efectivamente hoy día la norma existe y por lo tanto volver a redactar una norma en los mismos términos no va a hacer que se cumpla si ya hoy día no se cumple. Por lo tanto, ahí a lo mejor, y nosotros vamos a revisar por intermedio de la Dirección del Trabajo qué ocurre con la fiscalización de esa normativa general para los trabajadores de nuestro país. Eso es básicamente, Presidenta. Nosotros obviamente nuevamente manifestamos el interés en avanzar en esta materia. Nos gustaría evidentemente poder plantear ciertas indicaciones como Ejecutivo, tendiente algunas de las cuales a perfeccionar un poquito el texto. Aquí han habido varias indicaciones a lo largo del tiempo, hay varias indicaciones de la senadora Alvear que se hicieron en su momento, que entiendo la mayoría de ellas no está recogida ahora en lo que plantea Tamara y los dirigentes. Nosotros veníamos trabajando en esa línea y por lo tanto al ellos manifestar interés en otro tipo de indicaciones, nosotros estamos súper disponibles a poder revisarla y poder conciliar evidentemente el mejor texto legal que atienda las necesidades que tienen los trabajadores. Bueno, tenemos la semana regional de por medio, así que a mí me parece que es parte del proceso que habitualmente hemos tenido en la discusión en particular. Por eso es importante la revisión que haga el Ejecutivo y en la discusión que hagamos de cada una de las indicaciones. A veces surge la necesidad de patrocinar, que sea parte del proceso legislativo.
Senador Letelier, me pidió la palabra. Sí, me gustaría escuchar de me gustaría que primero saludarla, solidarizar con la precariedad en que están, no saber cómo se ha logrado generar esta maraña, casi le hablé con un logaritmo para puro joderla, disculpen mi forma de decirlo, pero si el factor variable es tan subjetivo, bueno, yo creo que es ilegal, digamos, de entrada es ilegal, pero estamos hablando de grandes empresas del país que están abusando de una posición dominante, entonces es aún más grave, porque uno podría decir que son pobres empresitas que no saben, pero lo peor es que son empresas que están aplicando inteligencia artificial precisamente para fines no muy nobles. Quería preguntar sobre la diferencia de este contrato con el teletrabajo. ¿Cuáles son los límites que ustedes ven? Yo creo que sería bien importante precisar, porque hay algunos van a decir que hay fronteras ambiguas y otros que van a decir que hay fronteras claras. Me gustaría primero consultar eso. Y segundo, sobre el control que tienen tecnológicamente sobre, y no sé si se puede regular en el Código de Trabajo, pero tiene que ver con cómo evitar que se discrimine entre trabajadores para recibir una misma carga de trabajo, en el fondo, o calidad de llamados. ¿Se puede regular eso, a juicio de ustedes? Y eso sería bueno saber tecnológicamente, porque es un tema sustantivo para nosotros entender la industria. Sí. Hola, mi nombre es Carlos Maldonado, soy presidente del call center de Falabella. Quería graficar un punto que ha sonado harto aquí, y el tema de que normalmente el trabajo de call center es precario, es difícil, mal pagado. Y normalmente ocurre esto cuando se externaliza, pero no tan así. Yo trabajo en Falabella, nosotros tenemos un call center, estamos contratados por Falabella Retail. Falabella tiene multiroot, tiene 55 tiendas, en cada tienda es un root, ahora ya la unificaron en zonas, tiene 4 grandes root, y nosotros seguimos siendo un call center root de Falabella Retail. Sin embargo, tenemos una lógica de call center, tenemos una precariedad relacionada con los call centers, distinto a lo que ocurre en las tiendas. Lo que hablaban del artículo 54 bis de la protección a las remuneraciones, donde se dice que tiene que tener la liquidación un anexo con el detalle, eso lo cumple Falabella Retail con todas las tiendas, las 55 tiendas que tiene, pero no lo cumple en el call center. El call center, porque dice que no tiene la tecnología, porque no ha trabajado en eso, está trabajando, lo hemos fiscalizado. Al momento de fiscalizar, la empresa decide pagar la multa, o de lo contrario le muestra un detalle al ejecutivo, al trabajador, más o menos de lo que él recibió, pero no se cumple con lo que dice la ley, que dice que la liquidación tiene que tener un detalle del variable, y nosotros tenemos un 33% de variable, y que muchas veces los trabajadores no ganan ese variable, y no ganan y no hay dónde reclamar, porque la empresa es juez y parte, porque la empresa ella administra las áreas que evalúan esos variables y que manejan esos variables. Entonces está totalmente al arbitrio de la empresa el tema de los variables, y cuando lo hemos fiscalizado, el fiscalizador no entiende, o sea, poco entendemos nosotros como trabajadores cómo llega la empresa a esos números. Entonces, imposible que el fiscalizador llegue a una conclusión. Entonces, eso, el tema de los variables es tierra de nadie. Sin embargo, en las tiendas, los vendedores, ellos van sabiendo en línea sus comisiones, tienen un sistema online, donde él vende un zapato y automáticamente salta el 1%, y ellos pueden ver en el día cuánta comisión lograron. Sin embargo, nosotros no. Y como son variables desfasados, nosotros, por ejemplo, ahora, a fin de mes de mayo, recién nos enteramos que ganamos en el mes de abril. Y eso nos produce un problema tremendo. Y claro, podemos decir, yo soy Falabella, yo estoy contratado por Falabella, tenemos un contrato colectivo de Falabella, negociamos con Falabella. Sin embargo, la lógica de funcionamiento es la lógica de call center. Precariedad, incertidumbre, incerteza, poca transparencia, etcétera. Yo quería dejar eso como encima de la mesa para...
Sobre eso yo creo que hay un punto de fiscalización de la Dirección del Trabajo y yo le pediría al subsecretario que pueda hacerse... Subsecretario, disculpe, lo último, bien pequeño, que lo hablamos también en la cita que tuvimos con usted anteriormente. Los fiscalizadores se presentan y no nos avisan a nosotros, a los dirigentes. Van y hablan con la empresa y fiscalizan a la empresa y después, 3 días después, nos informan que fueron a la empresa y que no constataron nada, o que no ocurrió esto, que no ocurrió esto otro, y no nos avisan. Entonces, están unilateralmente como fiscalizando con la otra parte que muestra su versión y no nos permiten a nosotros tampoco estar ahí presente, y claro, y puedes manipular la fiscalización y se hace. Eso. Yo creo que en este caso uno debería tener, como se ha hecho en otras ocasiones, un programa especial de la inspección del área de consultant, de fiscalización, claro, como muchas veces lo programan para el sector, o sea, a partir obviamente por donde ustedes tienen denuncia, pero que haya una fiscalización en general al sector. Senador, y después terminamos con el subsecretario. De lo que voy escuchando, toda la estructuración del pago variable no solamente no es objetivo, es de algo que no se puede medir y por tanto es arbitrario, sino que además le ponen condiciones para gatillar el pago variable, condiciones que también son arbitrarias, es decir, por sobre cierta venta, por sobre cierta adherencia. Yo voy a decir, si a mí me llaman y yo estoy en otra, yo corto. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes? Digamos, entonces son datos que... entonces creo que el problema es que los contratos tienen un dejo de ilegal, que es lo más grave, y por tanto la importancia de hacer esta regulación. Yo en eso tengo alguna discrepancia a la primera vista con lo que ustedes plantean, porque yo simplificaría al máximo el texto de la ley y yo lo haría mucho más objetivo, ¿cómo decirlo? Algo que realmente se pueda medir. Entonces lo conversamos en el camino, pero yo siento que este factor variable los tiene absolutamente liquidados, no un poco, pero sí. Entonces, además de hacer la fiscalización, sería bueno. ¿Han habido fiscalizaciones? ¿Conocer la historia de fiscalización? Pero eso sería bueno poder traerlo para la próxima sesión. Estamos citados ya a la sala a las 4:15. Le voy a dar la palabra al subsecretario, pero además ustedes quedan invitados a seguir la tramitación. Ya no vamos a tener una sesión para intervención como esta, que creo que ha sido bien lata, pero como siempre está toda la disposición para que sigan el debate y en cosas que nos puedan seguir ilustrando también. Bienvenido. Subsecretario. El tema de las cotizaciones. Hoy día nuestro Código Laboral establece que pueden ser declaradas y no pagadas, y lamentablemente hay muchos empleadores que abusan de esto y cuando van a ser fiscalizados, ellos dicen, no, si las tengo declaradas. Pero el problema que nos lleva a que no tenemos una salud de calidad, no tenemos derecho a crédito. Por ejemplo, en nuestra empresa nunca han estado al día. Y cuando uno quiere obtener un crédito, la casa propia, el auto, lo que sea, tenemos miles de problemas. Y es justamente porque lamentablemente el código pero eso lo yo creo que es parte de una fiscalización al sector, porque no es que sea legal declararla y no pagarla. Se fiscaliza, pero cuando eso, pero para que quede claro. Claro, que cuando se fiscaliza este tema, que es lo que nos dicen los fiscalizadores, sí, pero es que si están declaradas no tenéis nada que hacer. No. Y nosotros quedamos como chutas. Sí, pues, exacto. Sí. Bueno, subsecretario, para terminar. Presidenta, sí, muy cortito. Comparto y tomamos la palabra y coordinaremos a través de la Dirección del Trabajo un plan general de fiscalización al sector. Me parece que es adecuado, más aún en la contingencia del proyecto que estamos celebrando. Se han realizado fiscalizaciones históricas. Yo tengo aquí algunos datos que son antiguos, pero efectivamente entre los años 2009 y 2012, de un total de cerca de 6.000 denuncias, hubo alrededor de un 30% de sanciones, o sea, estamos hablando de porcentaje alto de infracción. Desconozco, y son los antecedentes que traeré para la próxima sesión, los planes posteriores de fiscalización del sector, que me imagino que sí efectivamente existieron. Por lo tanto, tomamos ese punto y vamos a avanzar. Comparto también con el senador Letelier en respecto a algunos puntos, y algo adelanté del proyecto, que creemos que es mejor simplificarlo, y que simplificarlo va a dar más garantía a los trabajadores que dejar este entrelazado de veces de norma y que solo hace más complejo incluso después la fiscalización y la aplicabilidad del tema, pero ese es un tema que tendremos que ir discutiendo con la comisión en la medida que se vayan discutiendo las indicaciones en particular respecto del punto.
Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes, a cada uno de los dirigentes, especialmente a la presidenta Tamara, por el interés y el trabajo que hay detrás de este proyecto. Eso sin duda facilitar toda nuestra tarea y nos compromete para sacarlo lo antes posible. Yo solo agradecer que nos hayan podido recibir. Y solo mencionar que, bueno, nosotros lo que vemos acá es que para poder avanzar solo necesitamos lo que es la voluntad política del Ejecutivo, y es lo que de alguna forma hemos solicitado al subsecretario a propósito de poder avanzar, de poder legislar el sector, que es algo que, como hemos mencionado anteriormente, está en deuda con estos trabajadores, y bueno, estamos ya a sentarnos a conversar, a ver temas que a lo mejor no quedan bien abordados, y a poder de alguna forma trabajar en conjunto siempre y cuando tengamos también el apoyo de ustedes como senadores para avanzar de mejor manera y podamos sacar esto lo antes posible. Gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, la levantamos.